Bueno, muy buenas. Vamos a discutir un poco el tema de lo que es el ultrasonido en oftalmología. En cuanto a las generalidades, se utilizó por primera vez en el año de 1956 por Mont y Hunch. En cuanto hablando un poco acerca solo sobre lo que es la física del ultrasonido, básicamente el ultrasonido es una onda acústica que consiste en oscilaciones de partículas dentro de un medio. Se utilizan frecuencias en ultrasonido de 8 a 10 MHz, ciclos por segundo. Los ecos son producidos por las interfaces acústicas creadas en la unión de medios diferentes con impedancias acústicas variables. Eh, las ondas chocan de forma perpendicular en los medios. Estos producen un eco muy poderoso, mientras que si lo hacen de forma oblicua será un eco un poco más débil, ¿verdad? Hablando un poco acerca de lo que son las ondas o los transductores, estos contienen en su interior cristales piezoeléctricos en su base, eh, y estos se localizan en la cara del sonido del transductor. Estas sufren una vibración mecánica, ¿verdad? Cuando son estimuladas con corrientes eléctricas. Y esto causa lo que es una onda de ultrasonido de forma lineal. Posteriormente, los ecos que impactan con los tejidos o las diferentes densidades tisulares retornan a lo que es el transductor y chocan con los cristales para luego producir lo que son las señales eléctricas, y estas son interpretadas por el ordenador y se producen lo que son las imágenes ecográficas. El concepto de ganancia en decibeles dentro del ultrasonido indica que es prácticamente la amplificación de las señales del ultrasonido. Esta herramienta permite aumentar lo que es las señales débiles. A mayor ganancia, es decir, hay mayor capacidad para magnificar lo que son los ecos débiles. Al disminuir la ganancia, se estrecha lo que es la onda de sonido y mejora la resolución de las ondas laterales y axiales. Este método prácticamente mejora la visualización, como se había dicho, de los ecos débiles, distales, y ya que reduce en cierta medida lo que son los ecos proximales fuertes, y estos hacen ruido y dejan ver poco los ecos distales. En oftalmologías principalmente se cuentan con dos tipos de modos de ultrasonido, el tipo A y el tipo B.
El tipo A es un ultrasonido de tipo unidimensional, en el cual solamente se presentan ondas de amplitud variable dependiendo del tipo de interfase que atraviesen estas ondas sonoras, mientras que el tipo B es un tipo de ultrasonido bidimensional. Este nos va a proporcionar una mayor información, lo que son los tejidos, una mejor topografía, una mejor localización de las lesiones, eh, una mejor extensión o visualización de la extensión de las lesiones, mayor movilidad en cuanto a las diferentes partes anatómicas del ojo, la estimación de los grosores tisulares con mayor precisión. Los transductores son instrumentos o herramientas muy versátiles y poseen distintos tipos de orientación, en las cuales se pueden manipular para generar distintos tipos de vista o diferentes proyecciones que pueden ayudar a diagnosticar o a determinar mejor un tipo de lesión o patología. Las principales orientaciones son la transversa, longitudinal y axial. En la transversa, el transductor se coloca en el globo a modo que el movimiento de ida y vuelta sea paralelo a lo que es el limbo. Aquí se suele evaluar lo que es el fondo de ojo superior, inferior, eh, y el marcador aquí debe estar hacia la nariz. También al momento de evaluar lo que es el fondo nasal y temporal, aquí debemos de ubicar lo que es el marcador en el meridiano de la 12. En cuanto a la orientación longitudinal, el movimiento de ida y vuelta tiene que ser perpendicular al limbo. Este nos ayuda a definir la extensión antero-posterior de las lesiones, y esta es la mejor técnica para observar lo que es la inserción de las membranas en el disco óptico. El otro tipo de orientación es la axial y se realiza con el ojo en posición primaria y la cara del transductor centrada en lo que es la córnea. Esto prácticamente es más útil para lo que es la evaluación de la mácula. Aquí se pueden observar dos imágenes de las posiciones de los transductores, en lo cual la oblicua tiene que estar ubicada a la marca en forma paralela a lo que es el limbo, mientras que en la forma longitudinal o en la posición longitudinal debe ser perpendicular al limbo. Existen varios métodos para analizar lo que es la ecografía. Tenemos métodos ecográficos cuantitativos. Estos ayudan a estimar lo que es la reflectividad de las lesiones según la altura de los picos de las lesiones en el ultrasonido tipo A. Mientras que la ecografía cinética se utiliza para evaluar lo que es los movimientos dinámicos o el movimiento de los fluidos dentro de las lesiones. Al utilizar ecografía cinética podemos observar claramente lo que es la vascularidad. Aquí los ecos de movimiento se observan rápidos y espontáneos, y esto prácticamente representa lo que es el flujo de sangre dentro de los vasos sanguíneos. También podemos observar movimientos de convección. Aquí los ecos del movimiento son lentos y espontáneos y ocurren por la convección de las corrientes pequeñas, de pequeñas partículas, dentro de lo que son grandes cavidades, como puede ser dentro del vítreo. Las aplicaciones clínicas del ultrasonido. En cuanto al cuerpo vítreo, se puede utilizar para el diagnóstico de tres principales patologías, lo que son la hielocía esteroidea, en la cual se observan señales redondas en el escaneo tipo B y picos de amplitud media en el escaneo tipo A. Y estas tienden a moverse con el movimiento del ojo, ¿verdad? Sin lo que es el movimiento del vítreo. La hemorragia vítrea eh, se observa en el ultrasonido tipo B como muchos puntos hiperecoicos, y también se observa una cadena de picos de pequeña amplitud en el ultrasonido tipo A.
Entre más abundante sea la hemorragia, más grande va a ser el número de opacidades y más alta la reflectividad. Mientras que en el desprendimiento posterior del vítreo se observan como una membrana ondulante frente a lo que es la capa retinocoroidal, y esta tiende a moverse con lo que es el movimiento del ojo. En cuanto a la evaluación de la retina, podemos determinar ciertas patologías como son el desgarro de la retina. Este se observa como una ruptura tisular en el USG tipo B, y en el ultrasonido tipo A se observa como un tejido altamente reflectivo. Aquí podemos confirmar el diagnóstico con una ecografía cinética, mientras que el desprendimiento de retina se observa como una membrana brillante continua, y pues esta puede estar doblada en el ultrasonido tipo B. Además puede adquirir una forma triangular o una forma de T. En el ultrasonido tipo A se observa como un pico altamente reflectante. Cuando es un desprendimiento de retina total, se observa eh, solo ciertos puntos de fijación de la retina, como pueden ser el nervio óptico o la hora serrata en su porción más periférica. Y esta tiende a moverse mucho menos que en comparación con lo que es el desprendimiento de vítreo. Cuando es un desprendimiento de larga evolución o muy prolongada, se pueden observar cristales de colesterol o quistes. Para diferenciar los tipos de desprendimiento, también es muy útil este tipo de ultrasonido. Podemos diferenciar un desprendimiento traccional. Aquí tiene una apariencia de una tienda de campaña, lo que es el desprendimiento de retina, ¿verdad? O de una mesa, y se observan uno o más puntos de tracción, ¿verdad? Tiende a ser de una forma cóncava, mientras que un desprendimiento oxidativo es más convexa, es más ampollosa, ¿verdad? Y esta puede ser causada por tumores o patologías inflamatorias. En cuanto a lo que es la retinosquisis, este es una patología que se encuentra con mayor frecuencia en la periferia inferotemporal y suele ser bilateral. En ultrasonido tipo B, la retinosquisis aparece como una membrana lisa, delgada, bien delimitada, en forma de cúpula, y no tiende a ser móvil. Mientras que en la exploración o ultrasonido tipo A se observan picos únicos y con un 100% de amplitud de un solo pico. En cuanto a lo que es la evaluación de la coroides, podemos determinar principalmente dos fenómenos: lo que es el adelgazamiento del coroides, que aquí se observan afecciones inflamatorias, y en la oftalmia simpática. En el ultrasonido tipo B, una coroides engrosada aparece como una banda ecolúcida, mientras que en la exploración o ultrasonido tipo A se observa un tejido con una reflectividad un poco baja. En lo que respecta al desprendimiento del coroides, en una ultrasonido tipo B, este aparece como una estructura membranosa suave con forma de cúpula y algo gruesa, que no se inserta en lo que es el nervio óptico. El desprendimiento coroideo también puede estar localizado o afectar lo que es todo el fondo de ojo. Un coroides en forma de beso, se le suele llamar. Y en el ultrasonido tipo A, la coroidea engrosada aparece como una serie de picos altamente reflectantes justo detrás de lo que es el pico retiniano. Y suele producir un pico muy reflectante, ¿verdad? Eh, lo que es entre la retina y la coroides juntas, puede estar a este nivel. Respecto a lo que es la evaluación de lo que es el trauma ocular con el ultrasonido, podemos determinar lo que es una lente dislocada, ya que el cristalino aparece como una estructura globular, redonda o ovalada en lo que es el vítreo posterior. Y es posible que persistan ciertas hebras adheridas a lo que es el vítreo. Y el cristalino. En cuanto a los líos dislocadas, básicamente se observan estructuras grandes con formas de cuerpo extraño dentro de lo que es la cavidad vítrea.
En cuanto a una ruptura escleral posterior, se observa en la esclerótica un contorno irregular, engrosado y una reflectividad disminuida. Además se pueden encontrar otros hallazgos como son la encarcelación asociada al vitrio, una hemorragia del vitrio, adelgazamiento o también puede ser el desprendimiento de la retina circundante o de la coroides. Y también puede haber hemorragia en el espacio inmediato episcleral. Además, podemos encontrar lo que son eh, avulsiones del nervio óptico. En el ultrasonido tipo B se pueden observar roturas de la esclerótica cerca de lo que es el nervio disco óptico. Y en caso de que sea de muy larga duración, puede haber tejido de proliferación cerca de lo que es el disco óptico. En cuanto al desprendimiento de la coroides de tipo hemorrágico, esta puede ser común después de una ruptura escleral posterior y este puede ser localizado o muy extenso y puede llegar a alcanzar lo que es el borde del disco óptico. En lo que respecta a los cuerpos extraños intraoculares, podemos tener diferentes tipos, como por ejemplo un cuerpo extraño metálico, da una señal muy ecodensa, muy brillante, inclusive con ganancias muy bajas, y como por ejemplo un cuerpo extraño de un botón metálico, ¿verdad? Mientras que un cuerpo extraño de vidrio eh, se observa con un haz de sonido que incide sobre una superficie muy larga y lisa, como en forma de astilla, ¿verdad? Con direcciones oblicuas, y la mayor parte del sonido se refleja lejos de lo que es la sonda y producen ecos débiles. En cuanto a las tumoraciones, el diagnóstico de tumoraciones en ultrasonido, podemos determinar ciertas características en ciertos tumores, como por ejemplo el melanoma ocular, cuyas características cardinales incluyen una consistencia sólida, eh, una forma de hongo, ¿verdad? O una forma como en forma de botón de cuello, una reflectividad eh, de baja a mediana, una estructura interna irregular y una vascularidad, un flujo vascular interno muy elevado. Y en cuanto a lo que es la metástasis coroideas, eh, estos carcinomas metastásicos son comunes, no son comunes, perdón, son tumores de leve a moderadamente elevados, tienen un contorno de superficie irregular y lleno de lo que son como especie de baches con una excavación central y tienen una estructura interna irregular y una reflectividad interna muy alta. En cuanto a los hemangiomas coroideos, aparecen como lesiones en forma de cúpula con alta reflectividad interna y de estructura interna regular. La alta reflectividad en estos tumores se debe a las grandes interfaces formadas por las superficies de lo que es eh, eh, las estructuras vasculares. En cuanto a lo que es el osteoma coroideo, en el ultrasonido tipo B se observan lesiones planas y ligeramente elevadas, con una reflectividad extremadamente alta y un marcado sombreo de la superficie. Y en cuanto a lo que es el retinoblastoma, tienen una forma lisa, eh, una forma de cúpula con una configuración irregular, posee una reflectividad interna que varía de acuerdo al grado de calcificación de las lesiones, ¿verdad?
eh, y los tumores no calcificados demuestran una reflectividad baja a media, y mientras que los que tienen elevados niveles de calcio tienen una reflectividad muy alta. La longitud axial del ojo en estos casos puede ser normal o puede aumentar en el caso de que el tumor invada lo que es la pared ocular. Con el ultrasonido además podemos evaluar ciertas enfermedades inflamatorias del ojo, como puede ser la endoftalmitis. Eh, Aquí va a depender mucho de lo que es la gravedad de la infección y el grado de afectación del vitrio. Y generalmente se observan aquí opacidades. En casos graves se hace evidente la formación de membranas. Puede haber un engrosamiento coroideo, un desprendimiento de coroides, un desprendimiento de lo que es retina, eh, y ciertas opacidades de los medios debido al proceso inflamatorio. Además, podemos encontrar escleritis posterior. La característica más importante en este tipo de escleritis es el engrosamiento de la esclerótica, de la capa de la esclerótica. Suele ser un tejido muy reflectante cuando está inflamado y tiene una estructura interna regular. En la mayoría de los casos hay una reacción inflamatoria asociada en la región episcleral que resulta en la hinchazón del espacio subtenoniano. Este líquido es el signo de T, descrito clásicamente en la exploración del ultrasonido tipo B. También tenemos el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Aquí en el ultrasonido se muestra un engrosamiento difuso de la coroides con una reflexión de baja media. Este engrosamiento es más pronunciado en lo que es la región peripapilar. Otras características que podemos observar en el ultrasonido son desprendimiento de retinas de la serosa, opacidad de vítreas leves y engrosamiento de la esclerótica o la episclera. En cuanto a lo que es la oftalmia simpática, las características clínicas ecográficas de la oftalmia simpática se parecen mucho a lo que es el síndrome de Vogt. Eh, Sin embargo, en esta oftalmia simpática ocurre casi de forma exclusiva posteriormente a los traumas oculares penetrantes o a cirugías oculares previas. Además, con el ultrasonido podemos determinar ciertos tipos de anomalías estructurales del ojo, como la ptisis bulbi, en la cual se observa un ojo más pequeño de lo normal, con múltiples opacidades vítreas ecogénicas, engrosamiento coroideo, calcificación de las capas oculares, con la consiguiente ausencia de picos en los ecos orbitales en el ultrasonido tipo A. En lo que es la atrofia de bulbo, se observa un bulbo atrofiado, con contorno eh, de globo ocular normal y con una distancia axial también dentro de lo normal en ultrasonido tipo A, con unas pequeñas calcificaciones oculares. También podemos observar drusas de nervio o de disco óptico. Estos son pequeños nódulos calcificados que se observan ecográficamente eh, que se observan con mucha o alta reflectividad cerca de lo que es la cabeza del nervio óptico. Eh, por lo general pueden ser observadas de una mejor manera en una ecografía tipo B de una posición transversa y longitudinal. Eh, Aquí se demuestran los nódulos eh, calcificados de una mejor manera que utilizando una aproximación de tipo axial. Los estafilomas posteriores, eh, aquí podemos observar una excavación poco profunda de lo que es el polo posterior con bordes lisos en la evaluación ecográfica, generalmente en los ojos
con miopías muy altas. El coloboma coroideo se observa una excavación usualmente que envuelve el polo posterior, pero en contraste con lo que es el estafiloma posterior, sus bordes son un poco más afilados y se asocia mucho lo que es el microoftalmos y el desprendimiento de retina. Hablando de circos, hay hallazgos misceláneos dentro de la exploración ultrasonográfica de lo que es el ojo. Podemos encontrar diagnósticos un poco raros como lo que son la cisticercosis. Aquí se va a observar uno o más quistes bien delimitados de forma ovalada, ubicados en el espacio subretiniano, o también puede ser en la cavidad vítrea. Se puede observar claramente lo que es el excólex del parásito, como un nódulo ecodenso altamente reflectivo, y está acoplado a lo que es la pared de lo que es el quiste. Además podemos observar lo que son vítreo primarios hiperplásicos persistentes, eh, y se puede observar lo que son aquí unas características de bandas vítreas. Es un vaso hialoideo persistente y este se extiende de la cápsula posterior del cristalino hasta el disco óptico. También podemos observar ciertas patologías como lo que son nanostalmos. Eh, este se caracteriza por una longitud axial reducida del globo ocular y un complejo retinocoroideo escleral posterior engrosado.